Ahora vamos a hablar de la convección. Esto ocurre, como dijimos, en los fluidos. En particular, los fluidos siempre van a estar en un recipiente, o en general van a estar en un recipiente, en una superficie que los contiene, inclusive el río o el mar, ¿no? Y la convección eh, puede ser forzada o natural. La forzada es con algún mecanismo. Por ejemplo, el caso que hablamos del té con la leche y una cucharita que uno está revolviendo. La natural es la que se da directamente sin que haya nada, digamos, de por medio. O sea, solamente la materia se va a mover de un punto a otro. Este movimiento o este fenómeno es en realidad un fenómeno, tanto un transporte de energía como de materia, ¿eh? Cuando un fluido, por ejemplo, el caso que tenemos comúnmente en la cocina, una olla o una pava con agua, el fluido que está cerca de la hornalla, cerca de la superficie de la olla que está apoyada sobre la hornalla, es la que se calienta más rápido y al calentarse obviamente las moléculas necesitan más espacio, absorben energía, vibran más y la densidad cambia, disminuye. Entonces se hace más liviano comparado con el líquido que está arriba, que es más frío, y se crean las corrientes de convección, en este caso natural. Obviamente nosotros podemos revolver esto, poner una cuchara e ir revolviendo, entonces la temperatura va a ir variando más uniformemente. De cualquier manera, cuando llega a la temperatura de ebullición, toda el agua tiene 100 grados aproximadamente y no va a cambiar. Entonces el cambio es el transporte de materia y de energía es lo que va a ir transportando lo que a nosotros nos interesa en principio ahora, que es la energía, el calor. La fórmula o la ley que rige este fenómeno es la ley de Newton y es bastante parecida a la que vimos anteriormente, Q sobre T por K por A y por la diferencia de temperatura. En este caso, A sigue siendo el área transversal que atraviesa la cantidad de calor y en este caso va a ser también cantidad de materia. El coeficiente de convección ahora, antes era el coeficiente de conducción, ¿no? Y la diferencia de temperatura entre la parte con mayor temperatura y la parte con menor temperatura. Acá se está mostrando un grafiquito de lo que pasa, porque en realidad cerca de la superficie del recipiente que lo contiene, el líquido normalmente está, digamos, casi adherido, digamos, o se mueve muy poco en la cercanía de la superficie. Entonces se produce una curva de temperatura, ¿no? En función, en la medida que se va alejando, y acá ya en la parte de arriba se uniformiza la temperatura y ahí las corrientes de convección son más lo que nosotros estamos hablando o mencionando. Acá también está hecho el cambio a resistencia térmica para la convección y está escrito lo que sería la causante bueno, mejor dicho, la causante del transporte sería la diferencia de temperatura. Esto sería, digamos, la intensidad o el transporte, que más adelante vamos a ver cuando veamos electricidad. Esto sería el equivalente a la intensidad de corriente. Los coeficientes de convección los podemos encontrar de nuevo en tabla, prácticamente en cualquier libro de física que trate del tema de conducción y de transporte del calor, ¿no?
ejemplo sería este, y cuanto menos denso sea el fluido, cuanto menos viscoso sea el fluido, normalmente tiene un coeficiente de convección más alto. Acá tenemos los ejemplos. O sea, el aire transporta muy poco el calor, pero bueno, normalmente se produce mayor convección cuando el fluido tiene menor viscosidad. No necesariamente siempre. El otro punto que tenemos que ver, o la otra forma de transmisión del calor, es la radiación. Y acá recordamos que todos los cuerpos o todas las porciones del universo, todas las sustancias que estén, y eso es general, o sea, que estén por encima del 0 grados Kelvin, están emitiendo radiación. Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener es un intercambio de radiación, o un intercambio de transmisión del calor entre el objeto con mayor temperatura y el con menor temperatura. Obviamente, el de mayor temperatura va a emitir un poco más de energía que el de menor temperatura, y así es como se puede ir el calor desde el objeto de mayor temperatura, del sistema físico de mayor temperatura, al de menor temperatura. La fórmula que lo rige es la ley de Stefan Boltzmann, que se escribe de esta forma. E minúscula es la emisividad y tiene un valor que va entre 0 y 1. 0 sería cuando tenemos un espejo, y 1 cuando tenemos un cuerpo negro, o sea, todo lo que cae sobre ese sistema es absorbido. Acá espejo o negro no hacen alusión al color o a lo que podamos nosotros imaginarnos. Un espejo lo imaginamos como una superficie plateada o algo así, y un cuerpo negro como un cuerpo de color negro. Depende de la frecuencia que estemos hablando de la radiación. Un cuerpo negro puede ser, por ejemplo, el agua, a pesar de que es transparente, ¿no? Para la radiación en los microondas, por ejemplo, que están calibrados para la frecuencia fundamental del agua, entonces el agua funcionaría como un cuerpo negro. ¿Por qué están calibrados para la frecuencia fundamental del agua? Porque todos nuestros alimentos son a base de agua, normalmente. Nosotros mismos estamos hechos a base de agua, o sea, la mayor parte de nosotros es agua. Tenemos la superficie como antes, ¿no? Transversal, por la que está atravesando el calor, la energía. La constante de Stefan Boltzmann, que esta la encontramos en cualquier libro de física, en internet ponemos constante de Stefan Boltzmann y nos sale el valor normalmente en varios sistemas de unidades, pero en el sistema internacional nos lo dice. Y acá sí hay que tener cuidado, porque esta no es una diferencia de temperatura, sino que es la diferencia de los cuadrados de la temperatura. Acá no vale el tema ese de que podemos cambiar de Celsius a Kelvin. Estas temperaturas son en grados Kelvin y tenemos que resolverlo en grados Kelvin. Si el problema nos lo da en grados centígrados, tenemos que pasarlo a Kelvin y resolvemos el problema de esta manera. Están elevados a la cuarta potencia, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Y esta sería una foto en el espectro infrarrojo de una casa. Bueno, hoy día estamos por ahí más familiarizados con la frecuencia infrarroja, que nos miden la temperatura, o bueno, hay visores que nos permiten ver, aparte de solamente decirnos qué temperatura tiene cada color, digamos, o cada color se asocia con una temperatura, sino que nos muestran la imagen completa. Otro tema importante que vamos a ver, que es la dilatación.
nosotros mencionamos un poquito la dilatación cuando la temperatura cambia, por ejemplo, que es una propiedad que se suele usar en los termómetros que por ahí tengamos en casa de termómetros de mercurio o de alcohol. Y es el cambio de tamaño que tiene una sustancia al cambiar la temperatura. En particular, aumenta su tamaño cuando aumenta la temperatura. No siempre es así, ¿eh? Hay algunas excepciones, por ejemplo el agua entre 0 y 4 grados centígrados, en la medida que aumenta la temperatura, que vamos de 0 a 4 grados centígrados, el tamaño disminuye, el volumen del agua disminuye. Pero en general lo que ocurre en la mayoría de los casos es que al aumentar la temperatura aumenta el volumen. Y podemos considerarlo, o lo vamos a considerar acá por separado, en tres dimensiones. Primero la lineal, la superficial y la dilatación volumétrica. La única existente en realidad es la volumétrica, pero como vimos en los casos de los termómetros de mercurio, por ejemplo, podemos hacer una línea tan finita de mercurio que lo que nos importa es la dilatación lineal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tendido eléctrico, es tan despreciable la superficie transversal de los cables con respecto a la longitud que tienen, que nos interesa la dilatación lineal, o en los puentes, por ejemplo. Entonces, la dilatación lineal, como dijimos, es el cambio de longitud con la temperatura. Y esto es proporcional a la longitud inicial que tiene por un coeficiente de proporcionalidad, que en este caso es el coeficiente de dilatación lineal alfa. Bueno, por analogía, o casi podemos verlo inmediatamente, que la dilatación superficial va a ser en realidad el producto de la dilatación lineal en una dirección y en otra dirección, cada una de ellas con una dilatación lineal alfa, pero acá la dilatación superficial va a ser proporcional a la superficie inicial, a un coeficiente de dilatación superficial y al cambio de temperatura. El coeficiente de dilatación superficial va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. O sea, aunque nosotros tengamos el coeficiente de dilatación lineal, vamos a ser capaces de deducir o obtener a la vez el coeficiente de dilatación superficial. Y de la misma manera, la dilatación cúbica sin más va a ser esencialmente la misma historia, solo que el coeficiente de dilatación cúbica acá lo llamamos gamma y va a ser 3 alfa. Todo el resto tiene más o menos el mismo comportamiento, solo que hablamos de volumen, la variación en el volumen inicial, el coeficiente y la variación en la temperatura.